Bienvenido a una lección sobre integrales triples utilizando coordenadas cilíndricas. Primero revisemos las coordenadas cilíndricas. En un sistema de coordenadas cilíndricas, un punto P en el espacio está representado por un triple ordenado r, θ, z. Nuestra r, θ es la representación polar de un punto en el plano psi. Entonces r es la distancia dirigida. Esta distancia aquí, desde el origen, en el plano psi. El ángulo θ, este ángulo aquí, está angulado en sentido antihorario desde el eje polar, o el eje X positivo en el plano psi. Y finalmente, z es la distancia dirigida, hacia arriba o hacia abajo, esta distancia aquí, desde r, θ hasta el punto en el espacio. También necesitamos estar familiarizados con estas ecuaciones, que usamos para convertir de coordenadas cilíndricas a rectangulares, así como también estas ecuaciones, que usamos para convertir de rectangulares a coordenadas cilíndricas. Por lo tanto, si no tiene estos en sus notas, puede incluirlos. Ahora hablemos de convertir una integral triple en forma rectangular a forma cilíndrica. Lo primero que debe notar es que la función integrando, f de x, y, z, debe escribirse como una función de r, θ y z al sustituir r coseno θ por x. R sin θ para y z permanece igual. Y entonces el diferencial v es igual a r de z, dr de θ. Observe cómo estoy convirtiendo de forma rectangular a cilíndrica. Tendremos un factor extra de r en la función integrando. Entonces, si la región sólida de integración se puede definir fácilmente usando coordenadas cilíndricas, el resultado es la triple integral. En forma cilíndrica, a menudo es mucho más fácil de evaluar. Y cuando se convierte de coordenadas rectangulares a coordenadas cilíndricas, el trazado sí a menudo es útil para encontrar el límite de integración para r y θ. Veamos nuestro primer ejemplo. Quiero integrar f de x, y, z sobre la región sólida V, delimitada por z es igual a 0 y z es igual a 4 menos la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado más y al cuadrado. Primero echemos un vistazo a la región V en el espacio. La región de integración es la región que se muestra aquí, delimitado por el cono y el plano amarillo. Si miramos hacia abajo en el plano psi, ¿podemos ver el rastro psi? ¿Cuál es el círculo aquí, centrado en el origen? Por supuesto, también podemos buscar en el plano psi y ver el trazado psi aquí. Volviendo a nuestro trabajo, comencemos a configurar esto como una integral triple utilizando coordenadas cilíndricas. Entonces sabemos que tendremos una integral triple. La función integral en forma rectangular es f de x, y, z es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, que debe expresarse como una función de r, θ y z, y dado que x al cuadrado más, y al cuadrado es igual a r al cuadrado, f de r coseno θ, r sin θ, z. Es simplemente r al cuadrado. Y entonces el diferencial v es igual a r de z. De r, de θ. Y ahora trabajemos para determinar la integración de límites para z r θ. Bueno, z está acotado por z es igual a 0, y z es igual a 4 menos la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado más y al cuadrado. Pero debemos expresar límites de integración como funciones de r y θ. Entonces, el límite inferior de integración para z será 0, pero luego para el límite superior de integración, como x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado, y la raíz cuadrada de r al cuadrado es igual a r, el límite superior de integración para z será 4 menos r. Y ahora usaremos el rastro psi para ayudarnos a determinar los límites de integración para r y θ. Para encontrar el rastro psi a mano, estableceríamos z igual a 0, por lo que usando esta ecuación aquí, si establecemos z igual a 0, obtenemos, sumamos la raíz cuadrada de ambos lados, y luego cuadramos ambos lados de la ecuación, lo que nos dará x al cuadrado más y al cuadrado igual a 16, que es este círculo aquí, centrado en el origen con un radio de 4. Y, por lo tanto, para trazar este círculo, usando coordenadas cilíndricas, r iría de 0 a 4. ¿Cuáles son los límites de integración para r? Y luego para θ, para dar la vuelta al círculo, los límites de integración para θ serían de 0 a 2π. Sigamos adelante y reescribamos la función integrando como r cubed.
Ahora nos integramos con respecto a z, tratando a r al cubo como una constante. Entonces la antiderivada es r cubicado z. Los límites de integración para z son de z es igual a 0 a z es igual a 4 menos r. Así que ahora necesitamos encontrar f grande de b menos f grande de a. Entonces, cuando z es igual a 4 menos r, tenemos r al cubo por la cantidad 4 menos r, menos cuando z es 0, tenemos r al cubo por 0. Observe cómo la nueva función integrando será 4r cubicada menos r a la cuarta. Y ahora integrar con respecto a r. Entonces tendríamos 4 veces r al cuarto dividido por 4, eso es solo r al cuarto, menos r al quinto dividido por 5, o menos un quinto r al quinto. Entonces, cuando r es igual a 4, tenemos 4 para el cuarto menos 1 5 veces 4 para el quinto, menos, cuando r es 0, ambos términos son 0. Entonces simplificando. 4 al cuarto menos un quinto por 4 al quinto, es igual a 256,5. Y ahora nos integramos con respecto a θ, lo que nos da 256 dividido por 5 θ. Ahora necesitamos encontrar f grande de b menos f grande de una vez más, que debería ser 256 dividido por 5 veces pi menos 0. Lo que nos da 512 pi dividido por 5. Entonces este es el valor de nuestra triple integral. Veamos otro ejemplo. Aquí, se nos pide integrar f de x, y es igual a 1, sobre la región sólida v, delimitada por z es igual a 0. X al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4, y z es igual a 4 menos la cantidad x al cuadrado más y al cuadrado. En este caso, debido a que la función integrando es solo la función constante, si esta región sólida v está por encima del plano psi, esto nos daría el volumen de la región v. Comencemos mirando la región v en el espacio. La región v es la región debajo del paraboloide azul claro. Y por encima de z es igual a 0, graficado en amarillo, entre estos dos cilindros verdes. Si miramos hacia abajo en el plano psi, nuevamente, podemos ver el rastro psi. ¿Cuál debería ser la región limitada por estos dos círculos? Y de nuevo, este caso, porque la función integrando es f de x, y, z es igual a 1, la integral triple nos dará el volumen de esta región sólida v. Así que comenzando a configurar esto. F de x, y, z es igual a 1 va a ser la misma función en coordenadas cilíndricas, entonces tenemos 1, y luego el diferencial v, nuevamente, es igual a r de z. De r, de θ. Y nuevamente, z está acotado por z es igual a 0, y el paraboloide dado por z es igual a 4 menos la cantidad x al cuadrado más y al cuadrado, pero nuevamente, la integración de los límites debe expresarse en términos de r y θ, por lo que la integración de límites para z será de 0 a 4 menos r al cuadrado. Aquí tenemos r al cuadrado porque x al cuadrado más, y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Y ahora veremos el trazado psi para ayudarnos a determinar la integración de límites para r y θ. La traza psi también se puede determinar utilizando estas dos ecuaciones aquí, y estableciendo z igual a 0 en esta ecuación. En este caso, si establecemos z igual a 0 aquí, nos da la misma ecuación que tenemos aquí, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4. Entonces el rastro psi es la región limitada entre estos dos círculos, donde el círculo más pequeño tiene un radio de 1, y el círculo exterior tiene un radio de 2. Lo que significa que la integración de límites para r será de r es igual a 1 es igual a 2. Y luego para trazar la región entre estos dos círculos, z tiene que ir de 0 alrededor del círculo a 2 pi radianes. Entonces, la integración de límites para θ es de 0 a 2 pi. Y ahora integramos el respecto a z.
entonces, la antiderivada será una RZ, o simplemente RZ. Los límites de integración son de z es igual a 0 a z es igual a 4 menos r al cuadrado. Ahora necesito encontrar f grande de b menos f grande de a, para que tengamos r veces la cantidad 4 menos r al cuadrado, menos r veces 0. Simplificando, la nueva función integrando es solo 4r menos r al tercero. Continuemos en la próxima diapositiva. Y ahora integramos respecto a r, entonces la antiderivada es 4 veces r al cuadrado, dividida por 2, o 2r al cuadrado, menos r al cuarto dividido por 4, menos 1 4r al cuarto. Ahora necesito encontrar f grande de b menos f grande de a. Primero, r es igual a 2, entonces tendríamos 2 veces 2 al cuadrado menos 1 4 veces 2 al cuarto, menos, cuando r es 1, tenemos 2 veces 1 al cuadrado, menos 1 4 veces 1 al cuarto. Simplificando, aquí tenemos 8 menos 4. Menos la cantidad 2 menos 1 4. Que se simplifica a 9 4. Integrando el respecto a θ, tenemos 9 4 θ. Entonces tenemos 9 4 veces la cantidad 2π menos 0. Lo que nos da 9π dividido por 2. Y nuevamente, en este caso, debido a que la función integrando es solo una función constante, y la región sólida V está por encima del plano psi, la integral triple es igual al volumen de la región V. Espero que les haya resultado útil.